¿Por qué la vida parece tener sus propias reglas? ¿Alguna vez has sentido que, cuando algo puede salir mal, inevitablemente lo hace? Que, por más que planees cada detalle, siempre habrá algo fuera de tu control. Que, cuando quieres que el tiempo pase rápido, se arrastra, pero cuando quieres disfrutarlo, desaparece en un instante. La vida parece operar bajo un conjunto de leyes invisibles que afectan nuestras decisiones, nuestros planes y nuestras expectativas. No son leyes escritas en piedra, pero son patrones que se repiten con tanta frecuencia que parecen inevitables. Piénsalo por un momento. Cuando esperas un mensaje importante, el teléfono permanece en silencio. Pero, en cuanto lo dejas de lado un segundo, aparece la notificación. Si vas con prisa, todos los semáforos estarán en rojo. Si decides llegar temprano a una reunión, los demás llegan tarde. Pero si te retrasas unos minutos, curiosamente, todos parecen haber llegado antes que tú. Estos patrones han sido observados durante siglos, y aunque no tienen una explicación científica exacta, nos muestran algo fundamental sobre la manera en que experimentamos la realidad. La ley de Murphy nos dice que cuando algo puede salir mal, lo hará. La ley de Parkinson nos demuestra que el tiempo que dedicamos a una tarea siempre se expande hasta ocupar el tiempo disponible. La ley de Hilbert nos recuerda que nada es tan fácil como parece y que las cosas siempre requieren más esfuerzo del esperado. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Estas leyes realmente rigen nuestra vida o somos nosotros quienes les damos poder al notarlas solo cuando afectan nuestro día? Los filósofos existencialistas han explorado durante siglos el caos de la vida, la incertidumbre de la existencia y el constante choque entre nuestro deseo de control y la realidad incontrolable del universo. Queremos que todo tenga sentido, que la vida sea predecible, que los resultados sean justos. Pero la verdad es que el universo no sigue nuestras reglas. Nos han enseñado que, si hacemos las cosas bien, obtendremos buenos resultados. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué hacemos cuando, a pesar de nuestro esfuerzo, las cosas siguen saliendo mal? ¿Cómo lidiamos con la frustración de que el mundo no funcione como queremos? Este video no solo te mostrará algunas de las leyes más curiosas de la vida, sino que exploraremos que nos enseñan sobre nuestra manera de ver el mundo, cómo podemos utilizarlas para vivir con más conciencia, y sobre todo, cómo podemos aceptar lo inevitable sin caer en la desesperación. Porque al final, la pregunta más importante no es si estas leyes son reales o no, sino que podemos aprender de ellas para dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a vivir con más claridad. Entonces, dime, ¿realmente tenemos control sobre nuestra vida o simplemente estamos intentando encontrar sentido en el caos? Desde que somos niños, nos enseñan que el mundo es un lugar lógico y estructurado. Nos dicen que si seguimos ciertas reglas, obtendremos ciertos resultados. Que si trabajamos duro, tendremos éxito. Que si somos buenos con los demás, nos tratarán bien. Que si planeamos con anticipación, todo saldrá como esperamos. Pero a medida que crecemos, nos damos cuenta de algo inquietante: el mundo no siempre responde a nuestros esfuerzos. Puedes estudiar toda la noche para un examen y fallar por una pregunta que no esperabas. Puedes llegar temprano a una cita solo para que la otra persona se retrase una hora. Puedes ahorrar dinero durante años y perderlo en un solo mal movimiento. Aquí es donde entra la ley de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal. No porque el universo esté en nuestra contra, sino porque el caos es parte natural de la existencia. Vivimos en un mundo lleno de variables incontrolables, y es imposible predecir cada una de ellas. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Realmente todo sale mal o somos nosotros quienes recordamos más lo negativo que lo positivo? Nuestro cerebro está programado para notar más los problemas que los momentos en que todo sale bien. Es un mecanismo de supervivencia. Nuestros antepasados no necesitaban recordar cada vez que comieron una fruta sabrosa, pero sí necesitaban recordar cada vez que comieron algo venenoso. El problema es que, en la vida moderna, este sesgo nos hace enfocarnos más en los fracasos que en los éxitos. Por ejemplo, si un día llegas a tiempo a todos tus compromisos, ni siquiera lo notarás. Pero si un solo día llegas tarde, sentirás que el tráfico, el clima y el universo entero estaban en tu contra. Si realizas un proyecto con éxito, tal vez lo disfrutes un momento. Pero si fallas en algo, ese error ocupará tu mente durante días. Si una persona te elogia y otra te critica, ¿cuál de las dos opiniones recordarás con más intensidad? Así es como funciona nuestra mente. Amplificamos lo negativo y minimizamos lo positivo. Y, de alguna manera, este patrón refuerza la creencia de que la vida tiene leyes que nos juegan en contra. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a observar lo contrario? ¿Y si cada vez que las cosas salieran bien, nos detuviéramos a notarlo? La realidad es que el caos y el orden coexisten. Nada es completamente predecible, pero tampoco completamente injusto.
Lo que cambia es nuestra manera de percibirlo. Aquí llegamos a un punto clave: ¿cómo reaccionamos ante la incertidumbre? Porque hay dos maneras de enfrentar la realidad de que el mundo no sigue nuestras reglas. 1. Podemos luchar contra ello. Intentar controlar cada variable, obsesionarnos con los detalles, frustrarnos cada vez que algo se sale de nuestro control. Pero esto solo nos llenará de ansiedad. 2. O podemos aceptar la incertidumbre y aprender a fluir con lo inesperado. Entender que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. El estoicismo, una de las filosofías más prácticas para enfrentar la vida, nos enseña que sufrimos más por nuestra resistencia a la realidad que por la realidad en sí misma. No sufrimos porque las cosas salgan mal, sufrimos porque esperábamos que salieran bien. No sufrimos porque llueva, sufrimos porque queríamos que hiciera sol. No sufrimos porque alguien nos critique, sufrimos porque creíamos que solo recibiríamos elogios. La frustración no proviene del mundo exterior, sino de la diferencia entre nuestras expectativas y la realidad. Entonces, si queremos sufrir menos, tal vez debamos aprender a ajustar nuestras expectativas. Esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. Podemos cambiar nuestra relación con las leyes de la vida para usarlas a nuestro favor en lugar de verlas como obstáculos. Si estas leyes parecen inevitables, ¿podemos hacer algo más que solo resignarnos? La clave no está en luchar contra ellas, sino en comprenderlas y aprender a usarlas a nuestro favor. En lugar de verlas como maldiciones que nos condenan al fracaso y la frustración, podemos interpretarlas como herramientas que nos enseñan cómo funciona la vida. Aquí es donde entra la diferencia entre dos tipos de mentalidad. 1. La mentalidad de víctima. Ve estas leyes como pruebas de que todo está en su contra, de que la vida es injusta y de que nada tiene sentido. 2. La mentalidad de aprendizaje. Entiende que estas leyes no son castigos, sino principios que pueden ayudar a vivir con más claridad y menos frustración. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos aplicar estas leyes en nuestra vida diaria. Ley de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal. En lugar de ver esto como una profecía pesimista, podemos interpretarlo como una invitación a la preparación. Si algo puede salir mal, en lugar de quejarnos, podemos anticiparnos. Si una reunión importante depende de la tecnología, tener un plan B en caso de que falle. Si sabemos que el tráfico es impredecible, salir con tiempo extra en lugar de confiar en que todo saldrá perfecto. Si estamos trabajando en un proyecto, considerar posibles obstáculos y no dejarlos para el último momento. Las cosas pueden salir mal, pero estar preparados nos da ventaja. Ley de Parkinson: el trabajo se expande hasta ocupar el tiempo disponible para hacerlo. Si tenemos un mes para hacer algo, tardaremos un mes. Si tenemos una semana, lo terminaremos en una semana. Esto nos muestra que no es el tiempo lo que define nuestra eficiencia, sino la forma en que lo utilizamos. Darnos fechas límite más cortas. Si en lugar de darnos un mes, nos damos 2 semanas, nuestra mente se ajustará a ese tiempo. Estructurar el trabajo en bloques de tiempo. En lugar de trabajar cuando haya tiempo, asignar momentos específicos con límites claros. Evitar el perfeccionismo. Muchas veces alargamos una tarea solo porque queremos que sea perfecta, cuando en realidad ya está lo suficientemente bien. El tiempo no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo lo administramos. Ley de Hilbert: nada es tan fácil como parece. Cuando emprendemos algo nuevo, solemos subestimar el esfuerzo que tomará. Creemos que aprender un idioma será rápido, que emprender un negocio será sencillo, que cambiar un hábito será cuestión de días. Pero la realidad es que todo lleva más tiempo del que imaginamos. En lugar de frustrarnos cuando las cosas no salen como esperábamos, podemos usar esta ley como un recordatorio de que el progreso es lento y eso es normal. Nada se domina en el primer intento. Si algo es más difícil de lo que parecía, no significa que estemos fallando, sino que estábamos viendo solo la superficie. Aceptar esta ley nos da paciencia y nos ayuda a evitar rendirnos cuando las cosas no avanzan tan rápido como quisiéramos. No podemos cambiar el hecho de que la vida funciona bajo estas reglas, pero sí podemos cambiar la manera en que respondemos a ellas. Podemos dejar de verlas como obstáculos y empezar a verlas como recordatorios de cómo funciona la realidad. Al final, no se trata de resistirse a la vida, sino de aprender a moverse con ella. Ahora surge una pregunta interesante: ¿qué pasa cuando comprendemos estas leyes pero seguimos sintiendo frustración ante lo inevitable? ¿Cómo podemos aceptar la incertidumbre sin caer en la desesperanza? Comprender las leyes de la vida es un gran paso, pero eso no significa que automáticamente dejaremos de sentir frustración. Saber que algo es inevitable no siempre lo hace más fácil de aceptar. Podemos entender que la ley de Murphy existe y aún así molestarnos cuando las cosas salen mal. Podemos saber que todo toma más tiempo de lo esperado y aún sentir ansiedad cuando no vemos resultados inmediatos.
Entonces, ¿cómo logramos aceptar la incertidumbre sin que nos abrume? Aquí es donde entra la perspectiva existencialista. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que la vida funciona con base en un sistema de recompensas. Nos han enseñado que si hacemos lo correcto, obtendremos lo que queremos. Que si somos buenos, nos tratarán bien. Que si trabajamos duro, alcanzaremos el éxito. Pero la realidad es que la vida no funciona así. No hay una ecuación mágica donde el esfuerzo siempre da resultados o donde la justicia siempre se cumple. No significa que no debamos esforzarnos, sino que debemos hacerlo sin la expectativa de que todo saldrá como queremos. El filósofo estoico Epicteto decía, de las cosas que existen, unas dependen de nosotros y otras no. La clave para una vida más tranquila está en aprender a diferenciar lo que podemos controlar de lo que no. No podemos controlar el tráfico, pero sí a qué hora salimos de casa. No podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí cómo nos comportamos. No podemos controlar el resultado de nuestros esfuerzos, pero sí el esfuerzo en sí mismo. Cuando dejamos de obsesionarnos con lo que no podemos cambiar y nos enfocamos en lo que sí está en nuestras manos, dejamos de ser víctimas de la frustración y nos volvemos protagonistas de nuestra vida. Aceptar que la vida es incierta no significa resignarnos o rendirnos. Significa que entendemos que, aunque no siempre podemos cambiar lo que sucede, sí podemos elegir cómo interpretarlo. Si la ley de Murphy nos dice que algo saldrá mal, en lugar de temerlo, podemos prepararnos. Si la ley de Hilbert nos muestra que todo es más difícil de lo esperado, en lugar de frustrarnos, podemos desarrollar paciencia. Si la ley de Parkinson nos revela que el tiempo se ajusta a nuestra percepción, podemos aprender a administrar mejor nuestras tareas. El problema no es la existencia de estas leyes. El problema es nuestra resistencia a ellas. Nada en la vida es completamente predecible. El futuro siempre será incierto, los planes siempre tendrán obstáculos y el caos siempre formará parte de la existencia. Pero aquí hay una verdad liberadora, no necesitamos que todo sea seguro para poder vivir en paz. Podemos hacer planes sin obsesionarnos con que salgan perfectos. Podemos esforzarnos sin esperar que el éxito esté garantizado. Podemos avanzar sin saber exactamente a dónde nos llevará el camino. La incertidumbre no es el enemigo. Es la prueba de que aún estamos vivos, de que aún hay posibilidades, de que cada día seguimos teniendo la oportunidad de aprender, crecer y adaptarnos. Y aquí surge una última gran pregunta: si la incertidumbre es inevitable, ¿cómo podemos encontrar sentido en medio de ella? Si la vida no sigue un orden predecible y siempre habrá caos, errores y obstáculos inesperados, ¿cómo podemos encontrar sentido en todo esto? ¿Cómo no caer en el nihilismo y pensar que nada importa? Los filósofos existencialistas han reflexionado sobre este dilema durante siglos. Si la vida es incierta y el universo no tiene reglas absolutas, entonces el sentido de nuestra existencia no está en el mundo exterior, sino en la manera en que lo interpretamos. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que el sentido de la vida está en encontrar una respuesta definitiva, una verdad absoluta que nos diga exactamente qué hacer. Nos pasamos la vida esperando que algo externo, una meta, una relación, el éxito, la aprobación de otros, nos dé la sensación de propósito que buscamos. Pero aquí está la verdad incómoda: el significado no está en las cosas, sino en la forma en que las vivimos. No es el trabajo lo que nos da sentido, sino la manera en que nos involucramos en él. No es el éxito lo que nos hace sentir completos, sino el esfuerzo que ponemos en cada paso. No es la ausencia de caos lo que nos da paz, sino nuestra capacidad de aceptarlo sin miedo. Jean-Paul Sartre decía que el ser humano está condenado a ser libre. No nacemos con un propósito predefinido, no hay un manual que nos diga cómo vivir. Pero en lugar de ver esto como una condena, podemos verlo como una oportunidad. Somos nosotros quienes le damos significado a nuestra propia vida. No importa cuán incierto sea el futuro, podemos elegir cómo queremos vivir el presente. Si sabemos que el tiempo se ajusta a nuestras percepciones, ley de Parkinson, podemos aprovecharlo mejor. Si sabemos que los obstáculos siempre aparecerán, ley de Murphy, podemos dejar de temerlos y aprender a adaptarnos. Si sabemos que todo tomará más esfuerzo del esperado, ley de Hilbert, podemos dejar de desesperarnos cuando las cosas no suceden rápido. El mundo no cambiará sus reglas por nosotros, pero nosotros sí podemos cambiar nuestra manera de enfrentarlo. No existe una fórmula universal para encontrar sentido. Cada persona debe construir el suyo. Lo que realmente importa no es si encontramos la verdad, sino si cada día tomamos decisiones que nos acerquen a la vida que queremos vivir. Y aquí surge la gran cuestión: si entendemos que la vida es incierta, si sabemos que nada es completamente predecible, ¿cómo podemos aprender a vivir con más libertad en lugar de con miedo? Si algo hemos aprendido hasta ahora es que la incertidumbre es inevitable. La vida no sigue nuestras expectativas,
Los planes nunca salen exactamente como queremos y siempre habrá obstáculos en el camino. Pero esto no significa que estemos condenados a la frustración. Si aceptamos que la vida es impredecible, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos vivir con más libertad en lugar de con miedo? Uno de los mayores problemas es que nos aferramos a una idea rígida de cómo deberían ser las cosas. Creemos que hay una sola manera de alcanzar la felicidad, un solo camino hacia el éxito, un solo tipo de vida que vale la pena. Pero la realidad es que cada vez que nos aferramos a un resultado específico, creamos sufrimiento innecesario. Queremos que todo salga perfecto, pero el mundo es caótico. Queremos que las personas actúen como esperamos, pero cada quien tiene su propia historia. Queremos certezas, pero la vida es incierta por naturaleza. Cuando aprendemos a fluir con lo que sucede en lugar de resistirlo, dejamos de sentir que la vida nos está castigando y empezamos a verla como un proceso en constante cambio. El existencialismo nos dice que somos responsables de cómo interpretamos nuestra existencia. Aunque el mundo esté lleno de obstáculos y reglas que parecen conspirar en nuestra contra, nadie más puede decidir por nosotros cómo vamos a vivir. No podemos evitar que haya dificultades, pero podemos decidir cómo enfrentarlas. No podemos predecir el futuro, pero podemos actuar con intención en el presente. No podemos cambiar las leyes del universo, pero sí podemos cambiar nuestra mentalidad. Esta es la esencia de la libertad. No se trata de controlar todo lo que nos rodea, sino de aprender a responder con conciencia y determinación. La incertidumbre deja de ser aterradora cuando la aceptamos como parte de la vida. En lugar de temer lo que no podemos predecir, podemos verlo como una oportunidad. Si no sabemos qué pasará mañana, significa que aún hay posibilidades. Si no todo está escrito, significa que podemos escribir nuestra propia historia. Si nada es completamente seguro, significa que siempre hay margen para la sorpresa y el aprendizaje. La vida es un juego en el que nunca tendremos todas las respuestas. Pero cuanto más aprendemos a jugar sin miedo, más disfrutamos del proceso. Ahora, la pregunta final es: ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestro día a día para vivir con más tranquilidad y propósito? Aceptar la incertidumbre y aprender a fluir con la vida suena bien en teoría, pero ¿cómo lo aplicamos realmente en nuestro día a día? ¿Cómo dejamos de sentir frustración cuando las cosas no salen como esperamos? ¿Cómo nos acostumbramos a la idea de que nunca tendremos el control absoluto? Aquí hay 3 principios que podemos aplicar para vivir con más tranquilidad y propósito, sin que las inevitables leyes de la vida nos consuman. Gran parte del sufrimiento proviene de nuestra resistencia a la realidad. Nos aferramos a lo que creemos que debería suceder en lugar de aceptar lo que realmente sucede. Si llueve el día que planeamos salir, nos quejamos en lugar de adaptarnos. Si algo tarda más de lo esperado, nos frustramos en lugar de ajustar nuestras expectativas. Si alguien nos trata de una manera que no nos gusta, en lugar de aceptar que no podemos controlar a los demás, nos obsesionamos con cambiar su actitud. El primer paso hacia una vida más libre es entender la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. Si no podemos cambiarlo, ¿por qué seguir dándole poder sobre nosotros? Muchas de las leyes de la vida nos muestran que las cosas rara vez salen como queremos. La ley de Murphy nos dice que lo que puede salir mal, probablemente lo hará. La ley de Hilbert nos recuerda que nada es tan fácil como parece. Pero aquí está el problema: hemos crecido con la idea de que el fracaso es algo malo. Que cometer errores es algo que debemos evitar a toda costa. Que si algo no sale bien a la primera, significa que no servimos para ello. Pero si miramos la historia de cualquier persona que haya logrado algo significativo, veremos que el fracaso no fue un obstáculo, sino parte del proceso. Cada error nos enseña algo que el éxito no nos enseñaría. Cada obstáculo nos obliga a ser más creativos y a buscar nuevas soluciones. Cada tropiezo nos da la oportunidad de fortalecernos. Si dejamos de ver el fracaso como una tragedia y empezamos a verlo como una lección, dejaremos de temerlo tanto y nos atreveremos a tomar más riesgos. Uno de los mayores problemas de nuestra sociedad es que nos han enseñado a vivir solo para los resultados. Creemos que la felicidad llegará cuando logremos cierto objetivo, cuando tengamos éxito, cuando todo salga bien. Pero la verdad es que el resultado nunca es tan importante como el proceso. Si el éxito es nuestra única medida de felicidad, seremos infelices la mayor parte del tiempo. Si solo valoramos lo que logramos, nunca disfrutaremos lo que hacemos. Si basamos nuestra satisfacción solo en lo que obtenemos, siempre estaremos persiguiendo algo más. La clave es aprender a disfrutar el camino, a encontrar satisfacción en el esfuerzo, no solo en la meta, a valorar el crecimiento, no solo el resultado final. Porque al final, la vida no es un problema que necesita resolverse. Es un proceso en el que aprendemos, evolucionamos y nos transformamos. Ahora bien, entendemos que la incertidumbre es inevitable,
que el fracaso es parte de la vida y que no podemos controlarlo todo. Pero, si sabemos todo esto, ¿qué nos queda? ¿Cómo seguimos adelante con la certeza de que nada es seguro? A lo largo de este viaje, hemos explorado las leyes invisibles que parecen gobernar nuestra vida. Hemos entendido que el caos es inevitable, que los planes fallan, que el tiempo se dilata según nuestra percepción y que nada es tan fácil como parece. Pero ahora llegamos a la pregunta más importante: ¿cómo seguimos adelante sabiendo que nunca tendremos certezas absolutas? Aquí es donde entra la verdadera libertad. La libertad no es controlar todo lo que sucede, sino aprender a vivir plenamente sin necesitar garantías. No necesitamos saber con certeza que todo saldrá bien para intentarlo de todos modos. No necesitamos tener seguridad absoluta para tomar decisiones y seguir avanzando. No necesitamos eliminar la incertidumbre para vivir en paz con ella. El filósofo Søren Kierkegaard decía que la angustia es el vértigo de la libertad. Nos aterra la incertidumbre porque significa que todo es posible. Pero también significa que nada está escrito, que cada día es una oportunidad para construir nuestra vida en la dirección que queremos. Si dejamos de ver la incertidumbre como un enemigo, nos daremos cuenta de que en realidad es lo que hace que la vida sea interesante. Si todo estuviera planeado, no habría sorpresas. Si todo estuviera garantizado, no habría emoción en descubrir qué pasará. Si todo fuera seguro, nunca sentiríamos la satisfacción de haber tomado riesgos y haber crecido gracias a ellos. No sabemos qué pasará mañana, pero sí sabemos que tenemos este momento. No podemos controlar el futuro, pero sí podemos decidir cómo vivimos el presente. Y al final, eso es lo único que realmente importa. Si este video te hizo reflexionar, quiero saber tu opinión. Déjame un comentario y dime, ¿cómo enfrentas la incertidumbre en tu vida? Tal vez aún estás aprendiendo, tal vez ya has encontrado estrategias que te ayudan. Tu historia puede inspirar a alguien más que está en el mismo proceso. Y si te gustó este contenido, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos explorando juntos estos temas sobre la vida, la mente y la autenticidad. Nos vemos en el próximo video.